Bienvenidos. Somos un espacio que busca dar cabida a visiones críticas, amplias, del acontecer cultural contemporáneo venezolano, pero también de su pensamiento. Desde la razón, queremos leer, escuchar, ver, palpar lo que pasa en nuestro tiempo, adentro y afuera del país. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Ricardo Ramírez Requena y Sashenka García. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en @MundoURWeb en Twitter e Instagram, @RadioEscuelaUR en Twitter e Instagram, @Sashenka76 en Twitter, @Macrol30 en Twitter, @Ricardo Ramírez Requena en Instagram y por supuesto en @Alfabeto del Mundo en Instagram. Abrazados por la producción musical de Adrián Van Burkom, estamos listos para comenzar otro episodio de Alfabeto del Mundo, deletrear lo que nos mueve. Hoy hablamos de El diente roto. Aunque el diente roto estuvo varios años gestándose en la mente de su director y creador, Rafael Victorino Muñoz, lo cierto es que hace poco menos de un año que nació como sitio web. Debe su nombre al cuento, conocido por todos o casi, de Pedro Emilio Cole. No obstante, surge de la necesidad de dar espacio y difusión a los autores venezolanos quienes, contradictoriamente, no cuentan en el país con la divulgación que se ha tenido la historia de Juan Peña. El diente roto se ha concebido con intención enciclopédica, aunque el sitio web ofrezca un formato de revista. Está organizado por orden alfabético y por categorías. Se ha construido a partir de la colaboración de distintas personas, como José Ignacio Ochoa, José Ochoa Díaz o Milagros Mata Gil. En palabras de su director y creador, la causa es una sola: la literatura venezolana. Y la meta es ser una fuente permanente de consulta para el investigador y una fuente de solaz para el lector. Todo esto desde la convicción del trabajo colectivo y colaborativo entre los distintos actores del mundo literario nacional, sin mezquindades. Hoy en día, el equipo está conformado por Rafael Victorino Muñoz, Alirio Fernández y Miri Berbin. Sobre este espacio digital hablaremos el día de hoy. Lo que piensa Ricardo. El diente roto, muy rápidamente, en muy poco tiempo, ha ido alcanzando un espacio entre los lectores venezolanos, con la particularidad de que ofrece material o insumo para investigadores también y lectores fuera del país. Yo creo que ese es un elemento crucial que todavía tomamos muy poco en cuenta. Si alguien está fuera realizando algún tipo de estudio vinculado con la literatura venezolana, con la excepción de un grupo de universidades estadounidenses, no es mucho lo que puedes conseguir en biblioteca. Puedes mandarlo a comprar, puedes mandar a buscar ciertas cosas, pero hay algunos materiales que no llegan tan fácilmente, ¿no? En especial materiales que tienen tiempo sin ser reeditados, sin una edición actual a la cual se pueda tener acceso muy rápidamente. Entonces, yo siento que el diente roto ahí está brindando una ayuda importante. Es parte del trabajo que hacen otras instituciones de colocar material de descarga virtual y poder disfrutarlo y poder indagar en él. Pero además hay otra cosa, y es que el diente roto trabaja bajo una premisa que a mí me gusta mucho, y es que ellos no dan por supuesto que tú sabes de lo que están hablando o cuál es el material que está ahí. No es algo hecho solamente para entendidos o solamente para estudiosos de la literatura venezolana. Sencillamente cualquiera que tenga curiosidad
por diferentes materiales, especialmente narrativos de la literatura venezolana, puede hacer una búsqueda ahí y puede acometer una lectura. Esto significa algo precioso para quien se encuentre fuera de Venezuela, pero también para quien con una conexión a internet pueda disfrutar de esto estando en el interior del país, en donde las bibliotecas han sido completamente diezmadas y arrasadas. En estos momentos, ofrecer material que se pueda descargar de manera gratuita, al cual se pueda tener acceso, que uno pueda leer, explorar y disfrutar, es muchísimo. Es muchísimo en diferentes lugares del país, en diferentes lugares fuera del país. O sea, no todo espacio fuera de Venezuela es un espacio en donde existan centenares y centenares de venezolanos. Hay otros en donde son muy pocos los que puedan estar ahí. Y es un paliativo contra la nostalgia, pero también es un estímulo para reencontrarte con materiales de gran calidad literaria venezolana, para conocer tu literatura y ante todo para también crear focos de discusión a partir de ahí, que es algo que me parece que el Diente Roto ha sabido hacer muy bien a través de sus redes. Sí. Cuando presenta los materiales, hace una introducción de los mismos, o sea, trata también de seducir al lector. Mira, aquí está este texto, léelo y cuéntanos qué tal. Yo creo que ahí hay una labor significativa, es una labor que además yo celebro mucho porque surge de necesidades además propias. O sea, tú estás en el interior del país, tú decides crear esto. ¿Por qué? Bueno, porque no hay. Y una de las características que tiene la zona de Carabobo, la zona de Aragua, es ese responder ante aquello que no hay o no llega y responder por tus propios medios. Recordemos, por ejemplo, Letralia, que surge en Cagua. Y ahora vemos el Diente Roto, ¿verdad?, que surge en un lugar muy cercano ahí. Yo creo que es importante tomar esto en cuenta, que es importante valorarlo. Y bueno, aquí estamos, vamos a ver qué nos pueden contar sus directivos y responsables. Fíjate, Ricardo, a mí me gusta esta iniciativa desde el nombre, además. Me parece que atinaron desde poner un nombre tan significativo en la literatura venezolana como es el Diente Roto. Nosotros hemos conversado aquí en el programa bastante sobre poesía y sus diferentes expresiones tradicionales, los grandes poetas, también las jóvenes, las voces jóvenes, pero hemos señalado mucho que estamos como un poco lejos de la narrativa y de lo que la narrativa tiene que contarnos, que es mucho también. En Venezuela ha habido, y seguro siguen, pero digamos a nivel de trayectoria ha habido grandes cuentistas. Y también ha habido cuentos dentro de esos cuentistas que a lo mejor algunos, por supuesto, con más trayectoria que otros, pero cuentos que nos han contado también, que siguen siendo referenciales. Y el Diente Roto es uno de ellos. Yo creo que nunca ha dejado de contarnos como país y en nuestra relación, por supuesto, con el poder, con el humor y con las relaciones, ¿no?, sociales. Que se desarrolle esta iniciativa digital, que es un trabajo de hormiguita, porque implica compilar. Yo creo que una de las cosas que, bueno, como suele pasar con el trabajo detrás de bastidores, editar, antologar, compilar, nadie hasta que lo hace sabe lo acucioso y laborioso que es ese tipo de trabajo. Al final, al lector le llega el libro o el sitio web armadito, pero previo hay un trabajo enorme de investigación, de arqueo, de búsqueda, y nosotros que tenemos, digamos, nuestros acervos tan dispersos, el desmantelamiento de una u otra forma, ¿no?, de las instituciones y de las editoriales del país, pues hacen que esté la información menos a la mano. Organizarla, catalogarla,
como ellos mismos mencionan, con un cierto carácter enciclopédico, en el sentido de que sea orden alfabético, categoría, género. Es una ayuda enorme para los investigadores. Y no estoy hablando solamente de los investigadores académicos, incluso un muchacho que tiene que hacer una tarea. Para nosotros era una tontería ir a cualquier librería a buscar algunos de la colección El Dorado, Monte Ávila, y teníamos todo lo que nos mandaban a leer. Ahora no es tan fácil. Entonces, que eso esté disponible y que permita, pues, de esta manera acercar lo que es la literatura venezolana a los lectores, estén donde estén, es más que celebrable. Y bueno, eso vamos a hacer hoy, celebrarlos. ¿Con quién conversamos? Con Rafael Victorino Muñoz y Alirio Fernández. Rafael Victorino Muñoz es licenciado en Educación, mención Lengua y Literatura, egresado de la Universidad de Carabobo y magíster en Lectura y Escritura por la misma universidad. Ha ejercido como docente universitario en las áreas de Lengua, Literatura, Comunicación, Metodología, entre otros en la Universidad de Carabobo, la Universidad Arturo Michelena, la Universidad Nacional Experimental de Yaracuy, además de dictar talleres de formación en espacios académicos y también en espacios no convencionales. Ha publicado, entre otros, Apuntes de sobremesa, El perro y la rana 2018, Manual del Sinvergüenza, Monte Ávila 2017, Página Roja, Ediciones del IPASME 2017, El águila de dos cabezas, Gobierno de Carabobo 2013, Olímpicos e Integrados, Casa de Bello 2011. También ha recibido diferentes reconocimientos. Algunos de ellos, por ejemplo, son el Premio Internacional Monte Ávila de Novela en Caracas 2017, el primer Premio Concurso Nacional de Literatura Salvador Garmendia, Casa de las Letras Andrés Bello, Caracas 2015, Bienal Lida Franco Farías, Maracaibo 2014, y es creador y director del sitio web El Diente Roto. Alirio Fernández, por su parte, es licenciado en Educación, mención Lengua y Literatura, egresado de la Universidad de Carabobo. Magíster en Gerencia Avanzada en Educación por la misma universidad y cursante de la Maestría en Literatura Latinoamericana de la Universidad Simón Bolívar. Ha ejercido como docente de lenguaje, pedagogía y metodología de la investigación en la Universidad de Carabobo, la Universidad Alejandro de Humboldt y la Universidad Simón Bolívar. Es colaborador de portales como ProDaVinci, 58, Carátula, Casa País y Papel Literario, entre otros. Ha trabajado como editor en la agencia de producción editorial Catalejo de Guayaquil, Ecuador, y actualmente es editor del sitio web El Diente Roto. Bien, muy buenas tardes, bienvenido Rafael, bienvenido Alirio, a Alfabeto del Mundo. Buenas tardes por acá, saludos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Qué gusto que están por aquí. Gracias, Hola. gracias. Fíjate, Hola a todos, saludos. Rafael, Alirio, les voy a hacer una pregunta inicial que es la siguiente. O sea, ¿cuál es el lugar de la tradición literaria venezolana? ¿En verdad vale la pena reivindicarla por completo? O sea, todo es bueno porque es venezolano per se. Yo quisiera que desarrollaran un poco eso, es decir, ¿cómo seleccionan ustedes esos textos que deciden publicar en El Diente Roto? ¿Cuáles son las categorías de valoración? A ver, cuéntenos. Mira, la pregunta inicial decía que si todo es bueno per se. Bueno, lo de bueno per se es difícil determinarlo porque a fin de cuentas el criterio último, la última palabra la tiene el lector. Yo soy un poco partidario de aquello que decía Günter Grass con respecto a que en la literatura la oferta debe sobrepasar la demanda. O sea, hay que darle en abundancia al lector y bueno, el lector después decidirá. Tratamos de no ser así muy canónicos en el sentido de que creamos como un marco de criterios estrictos para incluirlos en El Diente Roto.
tratamos de ser bastante flexibles en el sentido de darle cabida a diversos géneros, a diversas tendencias, para que después sea el lector que elija. Tenemos la ventaja de que tratándose de un espacio electrónico, no hay limitaciones, pues es lo que le pasaría a una persona que estuviera haciendo una antología en físico o en papel, pues que tiene un número de páginas determinadas y no puede sobrepasar eso. Entonces ahí se ponen unos criterios un poquito como más rigurosos generacionalmente. La idea es tener como una vasta enciclopedia donde aparezcan los autores que han publicado por lo menos alguna vez un libro y que después sea el lector el que decida, sin exceder tampoco, o sea, sin ser demasiado laxos en esos criterios. Ok, chévere. Okay. ¿Alirio? Sí, bueno, Rafael ya te dio les dio ese criterio como de escritores que al menos tengan un libro publicado y esta idea de que la oferta supere la demanda es uno de los principios en El Diente Roto. Ahora, decías algo interesante, Ricardo, y era si la literatura venezolana, si todo en ella es bueno, y siempre es difícil, ¿no? Lo que sí es verdad es que yo sí considero que la literatura venezolana, pues hasta hace poco, de algún modo era por los propios escritores, por los propios lectores, ninguneada. Y creo que contra eso sí vamos. Al menos yo como lector, como crítico, y en El Diente Roto hacemos esfuerzos, no estamos pendientes, ¿sabes? Es que este escritor, esta ideología política, este escritor es de esto. No, tiene una obra, está proponiendo un trabajo y tiene espacio. Ok. Tal vez es difícil decidir de antemano, como decía, si todo es bueno, porque la calidad literaria a fin de cuentas quien la establece. Yo creo que el mejor árbitro siempre es el tiempo, y si está allí y va a estar allí leyéndose con el tiempo, suponemos que será bueno. No sé si en algún futuro revisaremos lo que se haya publicado y pensemos, bueno, esto no lo está leyendo nadie, y bueno, se podría descartar, pero es difícil. Rafael, Alirio, yo contentísima de tenerlos aquí también. Fíjense que hay algo que mencionan ustedes que, bueno, que es importante, ¿no? La idea es crear un espacio donde quepa la literatura venezolana, ¿no? Y después, tanto lectores o ustedes mismos como editores y directores de la página podrán ir estableciendo, ¿no? Por lo menos ciertos criterios de respuestas lectoras o ciertos criterios también de estudio, ¿no? Y yo creo que sí, que muchas veces, sobre todo con lo más nuevo, pues hay que dejarles que el tiempo también los repose. Ahora bien, estamos hablando de un sitio web dedicado a la literatura venezolana, que además se llama El Diente Roto. ¿Cuáles han sido los desafíos más importantes para el desarrollo del sitio web? Yo creo que el desafío principal tiene que ver con el hecho de que somos novatos en estos asuntos. Pues la experiencia haciendo páginas web para mí era ninguna. O sea, he trabajado, he escrito para sitios web y todo lo demás, pero hacer uno propio es la primera experiencia. Entonces eso ya supone un gran reto. Claro. Y tenemos limitaciones en el manejo de algunas herramientas, pues como contamos con pocos recursos, por no decir que ninguno, porque esto es autofinanciado, entonces no podemos hacer ciertas cosas que nos gustaría hacer, pero sé que en el futuro las vamos a lograr. Ok. Pero a ver, tenemos la limitación financiera, por así decirlo, ¿no? Porque es un proyecto que va a motu propio, pero también las limitaciones tecnológicas, muy bien. Creo que yo también las tendría. Eso es un esfuerzo importante. Nosotros todos venimos de un área que no nos forma precisamente hacia estas destrezas, pero además podríamos decir que en lo que es digamos, la conformación del espacio desde el punto de vista del contenido, ¿con qué se han encontrado dificultades? ¿Han podido acceder a los materiales sin mayor problema? Bueno, en este momento monopolizo un poquito la palabra, disculpa Lirio, pero hay
muchas cosas que ya teníamos, muchas cosas que habíamos ido acopiando a lo largo de cierto tiempo, porque la idea nació hace un cierto tiempo y bueno, tardó como en cuajar o en cristalizarse. Entonces ya se tenía mucho material y se está subiendo, sí, paulatinamente, valga la metáfora esa de subir Sí. en los contenidos web. Pero todavía tenemos bastante disponible y bueno, y también nos han ido llegando, y personas que se han ido acercando a la página, que nos envían a través del correo y nos dicen, mira, yo soy escritor, mucho gusto, yo publiqué esto y esto y esto, y me envían los materiales o nos lo envían al correo y bueno, chévere, hemos ido acopiando. Sé que nos faltan muchas cosas, pero ahora es que hay tiempo. Bueno, me gusta esa mirada, pero bueno, ya que estábamos hablando de los desafíos y de, bueno, de lo que es aprender a montar un sitio web, vamos, yo les voy a pedir a ambos que me cuenten un poquito la historia detrás del diente roto para que la conozcan también los escuchas. Ok, bueno, Alirio. No, bueno, yo creo que mi acercamiento con el diente roto es interesante y va a presentar un poco el modo del diente y la importancia que tiene, ya como le decimos nosotros a lo interno, que le decimos el diente, ¿no? Sí, el diente nace, digamos, públicamente el 21 de julio del año pasado. Uh-huh. Yo lo conozco en septiembre y lo conozco por Eduardo Sánchez Rugele. Okay. Esto es muy cómico. Yo hace muchos años conocí a Rafael Victorino Muñoz, que es escritor valenciano. Uh-huh. Él después se acordó, nos conocimos en una cena, sí, una cena de Navidad en la que estuvo gente como José Napoleón Oropesa, estuvo el profesor Orlando Chirinos, y en las vueltas que da la vida. Entonces Eduardo Sánchez Rugele recomienda esta página en Twitter, y yo entro y me doy cuenta que ya yo lo había utilizado también antes. Okay. Esto es todo muy, muy raro. Okay. Y yo después contacto a Rafael. Así que el diente roto, en mi caso, pues apareció primero y de formas bien extrañas y agregándome cosas, porque recuerdo que descargué un libro de Ida Granco que no conseguía. Uh-huh. Y entonces así se dio en septiembre del año pasado, pero nació el 21 de julio del año pasado, pero ya Rafael Victorino Muñoz, yo sé que él no lo va a decir así, tiene años trabajando, tiene una cantidad ingente de material bibliográfico venezolano. Ir a casa de Victorino es probablemente un riesgo para los lectores porque uno quiere llevarse la sección de literatura venezolana a todo riesgo. Ok, ya sé cuando me falte un libro quién fue. O dos o tres. Sí, yo creo. No más. Y a ver, Rafael, cuéntanos de este hijo digital. Bueno, el muchacho tardó un poco en nacer, era cabezón. Entonces, ahora sí. Nació el muchacho, bueno, Alirio es padre de crianza, como se le dice ahora, pero dice que no se dice padrastro porque suena así como feo, como a cuento de hadas, como el malvado del cuento de hadas, sí, ni padrastro ni madrastra. Ajá. Padre de crianza de la criatura. Bueno, lo primero que nació, creo yo, fue el nombre. Desde un primer momento se iba a llamar así, okay. El diente roto, porque es un nombre muy emblemático de la literatura venezolana. Uh-huh. Todo el mundo lo conoce, yo creo que todo el mundo lo ha leído. Incluso los que no son lectores muy habituales han pasado alguna vez por allí, por el diente roto, e inmediatamente alguien al ver el nombre lo asocia con eso, con literatura venezolana. Sí. Puede haber algún despistado que piense que es una página de odontología, pero creo que no ha ocurrido todavía. Entonces, bueno, como decía, la idea comenzó allí. Yo creo que al principio iba a ser un poquito así como más modesta la cosa, iba a ser algo así como un blog o algo por el estilo, pero dando vueltas, bueno, comencé en un trabajo que ya tengo 4 años con una página en España, entonces me di cuenta de las posibilidades que había para hacer un sitio así, con estas características, que no es, claro, no se trata de una revista, es una web un poquito más enciclopédica, o eso es lo que aspiramos a hacer. Bueno fíjate, Rafael, disculpa que te interrumpa, el tiempo de radio me dice que en el próximo bloque nos vas a contar cómo está concebido el diente roto, ¿vale? Ok, está bien. Unos minuticos y volvemos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de el diente roto? ¿Con quién conversamos? Con Rafael Victorino Muñoz y Alirio Fernández.
Esto es Alfabeto del Mundo y seguimos compartiendo con nuestros invitados. Volvemos a Alfabeto del Mundo, estamos hablando con Rafael Victorino Muñoz y Alirio Fernández del Diente Roto. Rafael, nos estabas contando lo que significó el nacimiento del Diente Roto, que surgió primero como un blog y había una idea, llamémoslo así, un poco más modesta de todo, pero luego esto ha ido creciendo. Síguenos contando. Bueno, sí. De hecho, el blog nunca llegó a materializarse. Lo único que llegué a abrir fue una cuenta de Twitter en aquel momento, y digo abrí y hablo en primera persona del singular porque en ese momento estaba más solo que la una. Okay. Por suerte se han ido sumando algunas personas, se sumó Alirio, Miri. Entonces, bueno, entonces en ese momento solo abrí la cuenta de Twitter y tenía un seguidor y, y ninguna publicación. Entonces, después, como comentaba, vi muchas posibilidades acerca de lo que se podía hacer y bueno, me pareció más interesante darle esta vuelta así como de tipo enciclopedia, organizando por autores, por obras, por cronología y por géneros también, que ese es más o menos el esquema que se tiene, la estructura que se tiene en la página. Cuando uno abre, ve el menú, ya sea en una computadora, ya sea en un teléfono, está así. Las secciones son autores, después creo que viene poesía, narrativa, ensayo, teatro, biblioteca, que es la sección para descargar libros, y después una cronología y un índice así todo organizadito, así esas cosas que tenemos las personas que somos obsesivo-compulsivas. Está bien. Ahora, Rafael, Alirio, les pregunto, ¿qué piensan de la literatura venezolana actual? O sea, ¿qué género consideran que destaca? ¿Cómo la ven? Ustedes que viven mapeando la literatura no solamente desde hace mucho tiempo para acá, sino también hay una lectura de lo más contemporáneo. ¿Qué ven ahí? Yo creo que eso lo tiene que responder Alirio, que es el especialista en la literatura contemporánea. Yo me voy más hacia los viejos. Okay, bueno, comience Alirio, pero igual te preguntamos, Rafael. Sí, no te vas a escapar. No, fíjate, es difícil porque uno se desdobla primero como lector, ¿no? Afortunadamente. Y como lector está esta sensación de que hay una oferta diversa, ¿no? La narrativa, la poesía siempre ha estado allí con fuerza, la poesía de gente consagrada nuestra, ¿no? Obviamente Rafael Cadena, Yolanda Pantin, pero también cuando miras a gente joven, eh, ves a Adalberto Salas Hernández o Andrea Sofía Crespo y tantos otros, ¿no? Que no va el espacio para nombrarlos, jóvenes. Hay gente muy, muy, muy reciente. Incluso hay gente reciente que no es joven. La que También. publicó ahorita, pero no es joven. Eso es interesante. Siempre decimos autores jóvenes, pero no es así. Es otra cosa interesante. Es decir, no es complejo el asunto de lo actual, pero hay gente como Ana Teresa Torres, por ejemplo, que es actual, que tiene una obra desde los 90 con mucha fuerza y todavía saludable. Y entre narrativa y poesía es lo que más destaca y lo que más se ve. Pero fíjate que también en teatro hay un trabajo que se está haciendo interesante. Entonces yo creo que hay un estado de salud, digamos, que se fortalece en medio de un contexto tan complejo como es el de la diáspora, que afecta a los que están adentro y los que están afuera. En medio de ese contexto, sin hablar de lo interno en el país, sobre todo de 2010 en adelante, en medio de eso, la literatura venezolana ofrece en cualquier parte del mundo. Esta semana descubrí a una escritora que está en Laos, en Asia. Wow. Y tú dices, pero ya va, y ella me preguntó, ¿y cómo llegaste a mí? Me dijo. Hablé con ella ayer. O un escritor que está en Suecia, que es venezolano. Yo lo había visto entrevistando a Sergio Chefek y no sabía que era venezolano. Gianfranco, que ahora está en Londres. Y gente en Japón, como Yori Zambrano, bueno, Lilian Lara en Israel, en España no sé cuántos habrá, en Estados Unidos. Es decir,
esa otra plataforma, digamos, una vez Ricardo me regaló ese término, y es bueno que lo diga, Ricardo Ramírez Requena, y es el término de que es una literatura localizada. Hay una oferta y está en muchos lugares, aunque solo 4 o 5 compitan con la gran industria editorial. Eso no es tan importante, pero sí que hay una oferta, además, que ya no mira solo para adentro. Genial, genial. Rafael. Ajá, que me repite la pregunta. Me ¿Cómo quedé no? pensando en una broma que le iba a decir a Lirio. Lo dijo lo de que la muchacha que estaba en Laos. Yo le decía, ¿en qué Laos? ¿En qué Laos se encuentra? Bueno, No, era que, ¿qué piensas de la literatura actual en Venezuela? Quizás qué género consideras que destaca o qué autor o autoras prefieres. Mira, por un asunto, no sé si llamarlo así, de marketing, casi siempre se tiende a destacar mucho la novela, ¿no? Entonces, cuando nombramos autores venezolanos contemporáneos que destacan por alguna razón, siempre mencionamos el caso, por ejemplo, de Rodrigo Blanco Calderón, de Juan Carlos Méndez Guedes, o de Eduardo Sánchez Rugeles, o de Karina Sáenz Borgo. Entonces, estamos hablando de personas que se destacan por incursionar en el tema con el género de la novela, perdón. Entonces, creo que lo que está sonando un poquito más así, pero también, como menciona Lirio, me parece que hay una poesía que tiene mucha fuerza, hay espacios que han dado aliento a esa creación poética, como es el caso de la revista Poesía, que también viene haciendo un trabajo muy bueno, y bueno, creo que son como los géneros que más destacan. El ensayo ha ido como, no sé si sea el término apropiado, porque puede sonar de repente peyorativo, como refugiándose un poco en el ámbito en el espacio de las revistas académicas. Sí. Que hay un buen material allí, siempre estamos revisando también, siempre nos están llegando porque tenemos suscripciones a diversas publicaciones web. Entonces, por ejemplo, por academia nos llegan muchas cosas de publicaciones bien interesantes también. Yo diría que son como los géneros que más lee uno. El cuento ha pasado a ser como un poquito un género relativamente menor. No sé, no leo tantos cuentistas ahorita como antes, pero sí, imagino que debe haberlo. Pues hace poco se publicaron, bueno, uno dice hace poco, pero ya han pasado como unos 10 años de las publicaciones de las antologías como la que hizo Carlos Sandoval o Antonio López Ortega. Pero sí se ve que hay producción cuentística también. Ok, chévere. Sí, yo comparto un poco la mirada. Siento que la poesía siempre ha tenido protagonismo, ¿no? Y lo sigue teniendo, creo que también en los intereses de las nuevas generaciones que escriben. Y sin embargo, eso, la novela, bueno, porque es como el género, así como, sí, la estrella de la película, bueno, porque obviamente las novelas tienen para llegar a publicar una novela también tiene que haber una editorial que quiera respaldar, o sea, es mucho más, el trabajo, digamos, de acompañamiento es mayor y por lo tanto de difusión, pero sigo creyendo que en producción es la poesía, ¿no? La que sigue de primera. Y me interesaría ver, a lo mejor algún día hacemos un encuentro también sobre esto, de por qué el cuento que nosotros que tenemos una tradición de cuentistas tan buena, ahorita está como un poco tímido, ¿no? Pero bueno, sí. Esas son las reflexiones. Ah, sí, claro. Un comentario con respecto a lo que estás diciendo. No me acuerdo si es en 90 años de literatura venezolana de José Ramón Medina, hay una cronología de publicaciones del siglo XX y debe haber como unas 90 páginas de poesía y como unas 25 páginas de narrativas, de libros publicados, quiero decir, un catálogo de libros publicados. Y esas 25 páginas de narrativa incluyen cuento y novela. Y las 90 páginas de poesía, bueno, uno se da cuenta de la abrumadora producción que hay en ese género. Sí, así es. Ahora les pregunto, ¿cuál ha sido la respuesta de los lectores dentro y fuera de Venezuela? Alirio. Pero te refieres a Chenca, a la respuesta, digamos, de lectores que podamos calibrar un poco en la página, ¿no? Claro, sí. O sea, ¿qué es lo que han podido ustedes medir? La respuesta en las redes sociales, en el propio sitio. ¿Cuál ha sido de esa retroalimentación? Sí, digamos que la forma de medirla, que es lo importante para responder esta pregunta, no es tan sencilla. Pues la interacción, y tú lo sabes, es decir, creo que
casi nadie puede decir ahora en Venezuela, por ejemplo, qué se lee más o qué se está leyendo, qué cantidad se lee. Por ejemplo, un sitio web como El Diente Roto, con la limitación de recursos, lo que sí percibe cuando se publica algo nuevo, Rafael que maneja con precisión la cantidad de los accesos, lo que yo sí veo es que la gente tiene en El Diente Roto, ojo, hay otros sitios web que destinados a la literatura venezolana, sí. que tienen tiempo y que hacen un trabajo formidable. Sí, sí. Pero El Diente Roto tiene algo, ¿no? Que es eso de lo enciclopédico, que hay libros allí. Entonces la gente dice, no puede ser, aquí está este libro completo. Recién ponía Rafael a la orden este texto de Gonzalo Picón Febres, que es literatura venezolana en el siglo XIX, que es un enorme trabajo y clave en la literatura venezolana, y la gente le preguntaba y le pedía el libro. Entonces, hay lectores que están por fuera, que cuando ven el sitio descubren, y me lo han dicho, que hay cosas que estaban buscando desde hace tiempo. Y hay gente aquí adentro que cuando ve que existen, estos días alguien puso en un tweet, no hay sitios de literatura venezolana, y yo le puse, hola, saludos, ¿cómo estás? Revisa este sitio. Y después, excelente, todo contento, me escribió por privado, ¿sabes? Claro. Entonces, yo creo que cuando, en la medida en que se ve, en la medida que la gente se acerca al Diente Roto, incluso autores, ahorita que tú decías, y disculpa que haga este comentario muy breve, No, que por hablabas lo favor. de los cuentistas, hay algo paradójico. Yo he descubierto cuentistas jóvenes buenos, y creo que hay una gran cantidad, pero es que no se ven. Okay. Y tengo aquí una lista que si me pongo a leerla no se nos va el rato, pero hay autores buenos publicados desde 2020, 21 y 22, ahorita mismo. Algunos se ven en las redes, se ven en Twitter, y otros no tanto, pero hay cuentistas. Y esa misma gente, cuando les ven El Diente, por ejemplo, te preguntan, ¿dónde trabajas tú? Le hablas de esto, ellos se acercan y descubren allí que hay no solo clásicos de literatura venezolana, sino que hay bastante literatura, y eso que nos falta todavía. Yo creo que la respuesta es que es a veces de perplejidad, de que no sabían que eso estaba allí, como nos suele pasar con la literatura venezolana. Barrio Linares decía que el gran signo de nuestra literatura es que era poco conocida por nosotros mismos. Entonces, bueno, creo que es positivo. Yo creo que el balance es más positivo ahora mismo. Genial todo lo que nos han contado. Rafael, ¿quieres completar tu mirada de este dientico? Sí, yéndonos un poquito a esas herramientas que nos da la tecnología, la misma página nos arroja algunas estadísticas con respecto a cuáles son los sitios que tienen más resultados de búsquedas en Google, cuáles son las páginas específicas más visitadas. Por ahí se ven algunos resultados. También otra retroalimentación nos la dan las mismas personas que motu propio se acercan a la página, ven el correo y nos dicen, mira, esta página me parece interesante, te quiero enviar un material que yo tengo, yo soy un autor, así, se presentan a través de las redes sociales, principalmente el Twitter, que es la red con la que más interactuamos, con la que más trabajamos. A mí me sorprendió mucho un momento que hicimos una publicación de La Balandra Isabel, llegó esta tarde, el cuento de Meneses, que curiosamente era un cuento que no aparecía en ningún sitio web. Entonces, ¿En uno serio? revisa sí, no aparecía en ningún sitio web. Wow. No ya está. Sí. Ya está, eso es lo importante. Ajá. Sí, entonces uno revisa la actividad del tweet, la misma estadística la da el Twitter, y revisas los clics que hacen los enlaces a la página, porque cuando uno coloca el enlace también te da esa información, uno queda contento de ver que, bueno, no sé, te dieron 127,000 interacciones con ese tweet, y tú dices, oye, hay bastante gente leyendo, y es un autor como Meneses, bueno, así es. Esas son las interacciones que tenemos a menudo a través del Twitter, a través de la misma página, te va diciendo, porque no siempre las personas que entran a visitar en una página hacen un comentario. Hay personas que son, vamos a llamarlo así, lectores tímidos. Leen, me gustó mucho esto, y bueno, no es como el Facebook, ahí no hay para dar like ni nada por el estilo. Entonces, leen el cuento que querían leer, leen el autor que querían leer, descargan el libro que querían descargar, y no sabemos mucho más de ellos, pero sabemos que están allí. Un dato importante, creo yo, Sachenka, que puede ayudar a responder la pregunta, es que sí, lo que sí es concreto y sí es medible, es el crecimiento, por ejemplo, en la comunidad de Facebook, que eso lo lleva Miri Berbín, una poeta valenciana, y el crecimiento de la comunidad
es exponencial, es gigante. Y el crecimiento en Twitter y también en Instagram, que son algunas referencias, no es definitivo, es que pues hay muchísima gente que se suma diariamente a las redes del Diente Roto, pues porque algo están viendo, ¿no? Claro, no, es así. y son unas redes muy bien llevadas. Así Gracias, es. Vale. No, Gracias, muchísimas gracias a ustedes, queridos amigos, por esta tarde magnífica, esta conversación tan estimulante. Y bueno, estamos a su orden siempre. Sí, gracias por acompañarnos. Gracias, Ricardo. Gracias por acompañarnos hoy, gracias por el trabajo que hacen por la literatura venezolana y bueno, suman aquí también una letra a este alfabeto. De verdad, mil gracias. Gracias a ustedes porque claro, ahora estamos de este lado nosotros que escuchamos Alfabeto del Mundo y entonces uno siente, sabe, cierta alegría, que no es vanidad, sino dice, bueno, qué bien que está uno de este lado con esta gente que está haciendo tanto por el país que todavía somos, ¿no? Así que gracias. No, qué bonito, gracias. Un gran abrazo para cada uno. Abrazo. Gracias. Qué curiosidad, tengo Abrazo. curiosidad, ¿qué letra me tocó? Tengo que sacar la cuenta y después te lo digo por WhatsApp. Ok, gracias. Bueno, Sí. cuídense mucho. Sí, Abrazo, chao, que Master. estén bien. Abrazo, cuídense mucho. Sachenka, Tú también, chao, un Rafa. placer, Ricardo, Sachenka. Hasta aquí nos trajo el río. Bueno, a mí me parece que tanto Rafael como Alirio han planteado algo muy interesante y es un poco la conjunción entre lo que es la tradición literaria venezolana y su contemporaneidad y cómo la estamos leyendo desde esta contemporaneidad, porque uno está leyendo lo que se escribe ahorita en diferentes lugares del mundo, pero también desde diferentes lugares del mundo estamos leyendo una tradición de hace décadas atrás. Y yo me atrevería a decir que muchísimas veces, según el lugar donde te encuentres, puedes encontrar una perspectiva o un criterio valorativo de ese texto de 1910 o 1956 o 1984. Yo creo que eso es una de las cosas más interesantes que ofrece el Diente Roto, el estar atento de los lectores, esa atención casi personalizada cuando alguien pregunta o está buscando algo en particular, y el trabajo de hormiguita, que tú decías al principio, el trabajo de hormiguita de ir seleccionando los textos, de ir preparándolos, de convertirlos en un PDF descargable, subirlo, y llevar un registro de las interacciones, de las descargas, de las inquietudes que la gente pueda llegar a tener. O sea, es poner libros en las manos de las personas, y yo creo que eso es una de las cosas más interesantes que puede haber y que puede existir. Y ante todo, esa disposición a continuar. Yo noto un hambre, tanto en Rafael como en Alirio, divulgativo importante, y no puedo dejar sino invitar a la audiencia a que lo busquen, a que revisen lo que hay y, por supuesto, a que lean de los materiales que están ahí. Sí. A mí me parece, bueno, creo que lo mencionamos al principio y después de la conversación no queda más que no es más que una comprobación de que este es un proyecto que responde evidentemente a intereses personales de quienes forman parte de él, de sus intereses lectores, también en sus intereses también como académicos y como profesores, ¿no? Esa importancia de divulgar, de que las lecturas estén a la mano para los lectores. Y este entorno digital resulta favorable de muchas maneras. Bueno, primero, por supuesto, por la posibilidad de tener los materiales descargables, cuando ya no es tan fácil acceder al libro en físico, además lo que supone el libro en físico y todo ese aparataje, pero también un manejo adecuado de las comunicaciones. Las redes del Diente Roto son muy buenas, están muy bien manejadas, la atención es bastante rápida, personalizada, tanto la interacción, como dicen, desde un espacio
podríamos decir, un poco más adulto como Facebook, hasta un espacio más interactivo como Twitter. Entonces leer bien las audiencias también ayuda a que un proyecto como este cada vez vaya, que tiene poco tiempo funcionando, pero que cada vez se escucha más y se escucha más también porque los lectores se sienten bienvenidos en ese espacio, y algo que no lo tenía tan claro, pero ellos digamos, nos confirman y que me place también, los autores se sienten bienvenidos también allí, ¿no? No solamente nuestra memoria, sino quienes están pues ahora publicando o acercándose a escribir, autores noveles, más allá de la edad, y se sienten bienvenidos y acogidos en el espacio. Ya los lectores dirán, como bien comentó Rafael, pero el espacio existe y eso es aplaudible y lo reconocemos. Y bueno, visiten El Diente Roto. La etiqueta Nuestra Literatura. Yo recomiendo ampliamente Historias de la Marcha a Pie de Victoria de Stefano, una gran novela de una de nuestras escritoras contemporáneas más importantes. Bueno, yo me voy a ir un poquito más atrás esta vez, creo que inspirada un poco precisamente con el móvil original de la página o del sitio realmente web portal que conversamos hoy, y es invitar a leer Cuentos Grotescos de José Rafael Pocaterra. A mí me pasa algo con los cuentistas venezolanos que, como digo, los tengo en las colecciones de Monte Ávila, estas magníficas ediciones de Monte Ávila. La nostalgia a lo mejor me gana, pero no me voy a cansar de decirlo, realmente eran impecables, y los que tenemos el privilegio de tenerlas, debemos atesorarlas. Yo recuerdo que mientras vuelvo a leer a los cuentistas venezolanos desde el colegio, de lo que mandan a leer en los liceos o en los colegios, y hay tan buenos cuentos, que yo creo que uno vuelve ya como adulto, y por supuesto cada lectura es distinta, y a mí me pasa que siempre me sorprende gratamente volver a ellos y decir, oye, qué grandes cuentistas hay. Y por supuesto, claro, que cuentos grotescos hay, cuentos maravillosos, pero así como El Diente Roto es tan conocido, creo que el más conocido es La I Latina, porque además es uno de los cuentos más bellos que se puede haber escrito jamás, creo yo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a leernos. En el próximo encuentro. Trópico Absoluto. Y tendremos como invitado a Manuel Silva Ferrer. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabel Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Sachenka García y Ricardo Ramírez Requena. Todos los programas están disponibles en el canal de YouTube de la Radio Escuela el lunes siguiente a su transmisión radial. Recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb, @radioescuelaur, @sachenka76 en Twitter, @macrol30 en Twitter, Ricardo Ramírez Requena en Instagram, y la cuenta del programa @alfabeto del mundo en Instagram. Somos Unión Radio Cultural y la Radio Escuela de Unión Radio.